Aún no termina el mes de marzo, pero ya es el momento de comenzar a realizar algunos análisis y evaluaciones también de lo que ha sido la instalación del gobierno de Gabriel Boric, tanto a nivel nacional como también aquí en la región de los lagos, donde recordemos, hasta ahora solo existen dos seremías ocupadas con cargos titulares, la de salud y la de educación. Bueno, de todo aquello y por supuesto desde el análisis de la perspectiva académica hemos invitado durante esta jornada a Carlos Effner, usted ya bien lo conoce, ha estado acompañándonos en un par de elecciones, doctor en Ciencias Sociales y Políticas y además es el director de vinculación con el medio de la Universidad Austral de Chile en el campus Puerto Montt. Carlos. Hola, estimado, mucho gusto, gracias por invitarme nuevamente y saludo a toda la audiencia. Bueno, ha sido un inicio de año post-verano, por cierto, para nosotros bastante complejo, no solo por lo que ha ocurrido en Chile con, claro, siempre la instalación de un nuevo gobierno tiene sus complejidades, pero además con lo que está ocurriendo en el mundo, en Europa del Este, que este último mes sin duda ha estado marcado por aquello que uno pudiese pensar que son situaciones que ya no deberían verse en Europa, sin embargo, aquí estamos hablando de aquello desde miles de kilómetros de distancia. Carlos, ¿cómo ha sido la instalación a tu juicio del gobierno? Bueno, la instalación de cualquier gobierno siempre es complejo porque requiere un afinamiento muy fino del punto de vista de poder distribuir adecuadamente la cantidad de cargos que hay, que son miles de cargos, desde la estructura superior de ministerios a subsecretarías, direcciones nacionales y posteriormente toda su representación y desconcentración. Este gobierno cumplió una meta que se autoimpuso, que fue la fecha que coincidía con la que había tenido también el gobierno de Piñera, de instalar a todos sus ministros y sus secretarios, y cumplió en esa materia. Pero indudablemente todo lo que significa el despliegue de profesionales y técnicos a nivel de las regiones simplemente está al debe. O sea, es absolutamente impresentable que hoy día, 18 días después de asumir, o alguna fecha cercana a eso, todavía la mayoría de las regiones del país tengan 2 o 3 seremis nombrados. Eso habla muy mal del punto de vista de la gestión territorial del gobierno en materia de asignación de responsabilidades. Claro, y todavía falta eso, estamos hablando de las seremías, luego quedan las direcciones regionales y una serie de otros cargos de instituciones del Estado y que son de dependencia exclusiva o de confianza del gobierno. Otros son de alta dirección pública y ya sabemos que ahí se han solicitado algunas renuncias ya para iniciar esos procesos. Y en términos políticos, con lo que ocurrió ya con las primeras declaraciones, la ida a la Araucanía, que ha estado vastamente analizada, pero toda esa primera semana, diría yo, esos primeros 5 o 6 días que ocurrieron bastantes sucesos. ¿Cómo los evalúas tú? O sea, en realidad este es un gobierno que está colocando la pauta noticiosa día con día. Ahora, en términos generales, yo diría que hubo demasiadas noticias significativas en esta primera semana, pero yo quiero rescatar lo siguiente. Es decir, que el gobierno haya tomado la iniciativa de visitar la Araucanía es un hito comunicacional político muy importante porque de alguna manera lo prioriza la temática y la conflictividad que existe en la Araucanía como un tema fundamental de asumirlo de tema político. Eso yo lo aplaudo. La forma en que se produjo el despliegue, las explicaciones que se dieron después de los acontecimientos violentos que acompañaron esa gira, indudablemente demuestran un poco de impericia de manejo político de una situación como esa. Entonces yo te diría que esa semana estuvo marcado por colocar sobre la mesa el conflicto de la Araucanía en primer lugar y la capacidad y decisión de tratar de resolverlo, pero lo que ahí ocurrió simplemente se vio probablemente con alto nivel de impericia y falta de manejo comunicacional. Claro. Eso es lo primero, digamos, ¿ya? Yo diría lo segundo es que la política se caracteriza por no ser polifónica, digamos, ¿ya? Es decir, si tú tienes un Ministerio del Interior, tienes una Secretaría General de Gobierno, son aquellos los que deben transmitir los mensajes anclas que deben quedar en la ciudadanía. Y lo que hemos observado en los últimos días son demasiados actores dentro del aparato público opinando sobre política contingente e incluso opinando sobre temáticas que lo vinculan a otras carteras que no le corresponden. Voy a dar el caso más señero, es la ministra de Bienes Nacionales hablando sobre refundación de Carabineros, cuando indudablemente corresponde a la cartera del Interior, y el Interior en estos últimos 3-4 días ha tenido básicamente una comunicación casi
silenciosa sobre los acontecimientos que estamos viviendo desde el punto de vista de los disturbios, desde el punto de vista de la emergencia violenta los días viernes en Santiago y la falta de asumir una cartera relevante y una agenda relevante en materia de seguridad. Ahora, ¿qué pasó con la luna de miel que todo gobierno siempre dice que tiene, o los medios, o históricamente ha ocurrido así, que siempre se habla de 3 meses en que no hay mucho conflicto, se espera, se mira, se observa como los partidos de fútbol de 2 equipos desconocidos o en otro tipo de deporte? ¿Qué pasó con la luna de miel? Aquí no hubo round de estudio, digamos. ¿Ya? Efectivamente no hay luna de miel. Pero hay que considerar un par de aspectos. En primer lugar, que este es un gobierno que se instala con muchísimas expectativas de la ciudadanía. Demasiadas expectativas. Ellos generaron una expectativa brutal desde el punto de vista de la resolución de los grandes problemas. Nosotros en alguna oportunidad comentábamos que la agenda política que ellos colocaban sobre la mesa es una agenda de corto plazo. Y las agendas de corto plazo hace que el que votó por ti lo exija en el corto plazo. Y eso es lo que está sucediendo en redes sociales. Hay muchas personas que dicen, yo voté por él, yo te di mi apoyo, etcétera, etcétera. Yo exijo ahora tal cosa. Ahora. Por ejemplo, el quinto retiro. Claro, por ejemplo, primero la liberación de los denominados presos políticos, que sabemos que no son presos políticos, pero es una exigencia de su propia agenda. Segundo, el seguir avanzando en materia de los retiros previsionales. Ya sabemos que también ahí hay una continuidad de exigencia, no obstante este gobierno dice que no va a seguir y no va a innovar en esa materia, toda vez que siempre apoyó el retiro de los fondos previsionales, lo cual empieza a verse como una contradicción. Y eso es tremendamente interesante. Yo diría que hay otro punto, es que todos lo que podríamos llamar los pasos en falso que ha tenido este gobierno en materia comunicacional fundamentalmente, no tiene que ver con una oposición. Tenemos una oposición que está como expectante, como que recién está armándose o rediseñándose en algún momento, y por lo tanto todo tiene que ver con fuego amigo. Y ese es un fenómeno bien curioso, porque en política uno espera que las coaliciones de gobierno mantengan esfuerzos sostenidos para lograr tener una convivencia pacífica en el corto y mediano plazo respecto a aquellos temas que son esenciales para poner la agenda en funcionamiento. Pero aquí nosotros observamos que hay como 2 o 3 almas dentro de esta coalición de gobierno que no han tenido ningún espacio reflexivo y ponen inmediatamente presión al Ejecutivo para avanzar en esta agenda. Y eso lo veo muy complicado. De hecho, el presidente Boric el viernes tuvo una reunión durante buena parte del día ahí en Cerro Castillo con parlamentarios de la coalición de gobierno, desde aquellos que están en el histórico Frente Amplio hasta los que llegaron post segunda vuelta, como el Partido Socialista, por ejemplo, PPD, etcétera, para tratar justamente de alienar, de limar asperezas, imagino yo, a través de el ministro Jackson, que es el encargado justamente de la relación allí con el Parlamento. Sí, y además piensa lo siguiente, que en esta nueva redistribución del poder que hay en el país, y sobre todo cómo se asocia el Ejecutivo con la agenda política, hay que tomar en consideración que no todos los que votaron, y esto puede ser de perogrullo, pero es súper importante, por el presidente Boric en la segunda vuelta votaron por él en la primera vuelta. Y particularmente yo coloco el análisis en aquel 28% que votó por Jadwe en la primera vuelta y que hoy día tratan de velar que el cumplimiento del programa original de Jadwe, que entró al programa de Boric, se cumpla. Y yo pensé, y debo decirlo con toda sinceridad, que Jadwe iba a esperarse un tiempito razonable para mantener una sana convivencia, pero no esperó nada. Desde el primer día comenzó a pautear y exigir el cumplimiento del programa y con declaraciones bastante destempladas al Ejecutivo. Y yo creo que ese va a ser el tenor de la comunicación. Por lo tanto, podemos observar que en los próximos meses... O sea, ya lo ha sacado a la pizarra comunicacionalmente en un par de oportunidades, claramente... En forma muy permanente. Por lo tanto, yo diría que lo que hace ver, y algunos medios lo han replicado en ese sentido, y las redes sociales han sido bastante generosas en ese ámbito, de que quién manda en el gobierno. ¿Y quién va a generar la línea gruesa de conducción política? Entonces algunos apuestan que va a ser el Partido Comunista.
Está difícil de preverlo hoy día, pero sí va a tener un peso bastante significativo en todo lo que signifique la toma de decisiones más importantes a corto plazo, pasando por el indulto a los denominados presos políticos, por ejemplo. Claro, ¿y qué rol va a jugar la ADC también en los siguientes meses, los siguientes años? A propósito de lo mismo, fíjese que solamente en esta jornada de lunes, el senador Flores, que es de la región de Los Ríos, Iván Flores, dijo que uno llama y no hay con quién hablar, criticando la lentitud en los nombramientos de cargos del gobierno en su región y a nivel nacional. Bueno, ese es un signo bastante negativo, digamos. El senador Huanchumilla también ayer hizo unas declaraciones bastante complejas en ese sentido. Claro, no están el gobierno está haciendo todo lo necesario para ser oposición. Para hacer oposición. Pero yo creo que en este momento, hay oposición, podría generarse un germen de oposición dentro del mismo gobierno. Tú tienes Partido Comunista, tienes el Frente Amplio, que es una diversidad también de movimientos, están los movimientos sociales que de alguna manera presionan también la agenda política del gobierno. Está Revolución Democrática, está el mismo partido del presidente del presidente de la República, cuya presidenta está apoyando el quinto retiro. Es decir, hay mucho ruido. Y cuando hay mucho ruido político a 2 semanas de instalado un gobierno, simplemente uno podría visorar 2 escenarios. Uno, que necesitan de una ingeniería política de corto plazo rápida, y otra es que puede haber un deterioro bastante acelerado de la gestión política, y eso indudablemente va a tener un impacto muy negativo desde el punto de vista de la evaluación que hace la ciudadanía del propio gobierno. Eso porque ya en alguna encuesta comienza a bajar la aprobación, que es casi también normal en cualquier gobierno que se instala, a menos que haya una luna de miel en que la gente espera y que la aprobación más o menos es la misma cuando que se asume. Pero ahora aquí la aprobación también comenzó a decaer, tal como ha comenzado también el fuego amigo, como dices tú, las críticas muy abiertas de gente que son del propio sector político y sin adentrarnos en temas que son bastante más espinudos. Por ejemplo, la Araucanía, por ejemplo, la violencia que se vivió el día viernes, donde hay claras muestras también allí de reanalizar una vez más el ejercicio de la policía, en este caso uniformada, que tiene un tipo de reacción, un carabinero de tránsito allí con su arma de servicio, y donde se cuestiona también aquello, y por cierto, lo que significa también para el gobierno que sigan habiendo protestas en la zona cero, y donde la violencia sigue afectando a empresarios, a pymes, etcétera, etcétera. Entonces hay una cazuela bastante compleja. Muy compleja, pero esto es una discusión que este gobierno va a tener que asumirla de fondo. Primero, nosotros sabemos que en la sociedad, en cualquier sociedad democrática, el uso razonable de la fuerza se lo entrega a la sociedad, ¿verdad?, a las Fuerzas Armadas, a la policía. Por lo tanto, nosotros le decimos a la policía, mire, dentro de un marco razonable usted puede usar la fuerza para mantener la integridad de la sociedad. Entonces, aquí se ha relativizado eso. Efectivamente pueden haber abusos policiales, pero hay situaciones en las cuales la policía tiene que poner orden. Y el orden tiene que ver con la seguridad ciudadana, cuando está en peligro no solamente la vida del policía, sino que la vida de todos los ciudadanos y los bienes públicos y privados. En cualquier país democrático avanzado en el mundo, nadie se atreve a lanzarle una molotov a un policía. Y si lo hace, tenga la seguridad que el policía va a reaccionar utilizando las armas que el Estado le ha entregado. Y en segundo lugar, a posterior a eso, le va a aplicar toda la legislación vigente en esa materia. Cuando nosotros empezamos de alguna manera a relativizar la violencia, comienza a generarse una porosidad en nuestra sociedad que es tremendamente peligrosa. Hace que una persona que supuestamente viene arrancando de unos asaltantes, los vecinos lo asesinan, digamos. Cuestiones como esa. Entonces empezamos a relativizar y a validar el uso de la fuerza incluso por parte de los ciudadanos. Entonces es una discusión muy importante, y si nosotros observamos la encuesta que salió hace un día atrás respecto a esto, la gente mayoritariamente está rechazando justamente la liberación de los llamados presos políticos. Más de un 60% está en desacuerdo frente a eso. No obstante, el ministro Jackson dice que si no se libera, no se va a resolver el problema parasital. Entonces, hay se le da suma urgencia al proyecto además. Además, se da suma urgencia. No sé si estarán los votos, y ahí va a entrar en ruta de colisión justamente con los parlamentarios de la desconcertación de la nueva mayoría, porque también ellos tendrían que legitimar de aquellas personas que tienen juicios pendientes con la justicia son
presos políticos, lo cual coloca en una situación tremendamente compleja a los tribunales de justicia, pues significa que aquí hay una persecución ideológica de personas y lo tienes encarcelado injustamente, lo cual este país estaríamos entonces entrando en una situación... Claro, porque se critica todo el sistema completo, Fiscalía, claro, tribunales de justicia, gobierno, significa policías, que estamos en un etcétera. deterioro brutal de nuestra democracia. ¿Y cuál es tu opinión frente a eso? ¿Cómo? ¿Y cuál es tu opinión frente a eso? Frente a esa, esa situación que se instala a propósito de este simple proyecto de ley. Mire, yo creo que mi opinión es indudablemente que los bienes públicos y los bienes privados son parte consustancial del cuidado que tiene que tener las democracias en nuestros países. Cuando alguien ataca un bien público, bien privado con molotov, lo incendia, lo saquea, eso no es en ningún caso, en mi opinión, un perseguido político. Eso simplemente es delincuencia dura y pura, digamos. Y mientras nosotros no colocamos atajos a ese tipo de situaciones, indudablemente vamos a entrar en esta escalada de relativizar todo. No obstante, hay que dejar claro que los tribunales de justicia van a tener que agilizar el tranco y revisar también sus procedimientos, porque no puede ser que personas estén durante mucho tiempo detenidas sin que haya un juicio justo. Sí, claro, no puede ser que una persona esté 1 o 2 años en prisión preventiva, mientras espera la investigación que va a llevarlo a juicio. Eso es impresentable, es absolutamente eso es, claro, eso es parte también de las tesis y de las discusiones que ha habido públicamente. Pero ahora, Carlos, entendiendo que entramos en tierra derecha, además con la Convención Constitucional. A tu juicio, ¿cómo ha sido justamente este verano, este inicio de año 2022, respecto a lo que se ha aprobado y no se ha aprobado dentro de la Convención? Mira, yo tengo una opinión bastante crítica del proceso propiamente tal. Yo fui una persona que voté por el apruebo, ¿ya? Pero pensando que vamos a construir la llamada casa de todo, que nos una, que nos permita construir un proyecto de sociedad de larguísimo plazo, en el cual todos tengamos la posibilidad de coexistir y podamos construir una sociedad cada vez más solidaria, más justa, más democrática. Pero la forma que emerge del proceso, en cómo se está redactando la Constitución, por lo que uno tiene noticias por los medios de comunicación, es realmente preocupante, porque de alguna manera significa que no hay un diálogo fructífero y no hay respeto respecto a las minorías. Cuando no hay respeto en las minorías, en ningún país podemos decir que son procesos altamente democráticos. Es decir, si yo tengo una opinión en particular, aunque no sea mayoría, significa que tengo que ser incorporado y ser escuchado, y al mismo tiempo tengo que ser debatido en el valor de las ideas. Y aquí siento que hay situaciones que van avanzando hacia una colisión muy fuerte con respecto a un porcentaje importante de la ciudadanía que queremos vivir un país tranquilo, en paz, con justicia social, con equidad, y que no permita básicamente que grupos que hoy día circunstancialmente tienen mayoría puedan construir una constitución de corto plazo y después nos vamos a pasar todos los años siguientes haciendo reformas constitucionales si esto se aprueba. ¿Hay que refundar Chile? No. Hay que mejorar Chile. Esa es la pregunta. Hay que mejorar Chile. Hay cosas en Chile que indudablemente no pueden seguir. Gran parte de la conflictividad social que se ha ido generando en Chile y que se mantiene porque no se ha resuelto, tiene que ver con formas de hacer las cosas que obedecen a procesos de construcción de desigualdades, de muchas inequidades. Mira, te lo digo de la siguiente manera: cuando uno observa todas las manifestaciones que tuvo la población el 18 de octubre y post 18 de octubre, incluso antes, esa conflictividad social está asociada básicamente a la baja calidad, a la oportunidad y pertinencia de la entrega de bienes y servicios públicos. Es decir, la gente está insatisfecha en muchas áreas: salud, educación, previsión, etc. Entonces, esa es una luz roja muy fuerte que le dijo a la sociedad chilena: miren, sobre esto tenemos que hacer transformaciones. Pero esas transformaciones tienen que darse dentro de una lógica de convivencia democrática. Este es un país que ha avanzado en forma significativa en las últimas décadas. Es un país completamente distinto, y los números y la métrica así lo dice. El voluntarismo refundacional de último minuto simplemente es un delirio, ¿ya? Absolutamente delirante en ese sentido. Hay que mejorar este país, hay que mejorar muchas cosas,
Y sobre todo hay que darle resolver problemas de distribución de la riqueza que son fundamentales. Pero eso no lo distribuye no generando riqueza. Eso lo distribuye generando políticas públicas altamente eficientes, altamente eficaces, que permitan fundamentalmente garantizar derechos. Y eso es fundamental. Tal vez las prioridades de la convención fueron otras, no fueron las adecuadas. Se lo digo porque, y le aprovecho de mandar un saludo a la señora Angélica de la zona de Alerce, que me atajó el otro día en la calle y me decía, afuera de un supermercado, como uno tiene la posibilidad de hablar en público y en televisión, que ella efectivamente le llamaba mucho la atención que hasta ahora no se había discutido el tema del sistema previsional, por ejemplo, que no se ha discutido si las ISAPRES desaparecen o no en términos de la salud, si hay una sola salud para todos los chilenos, si hay una sola educación para todos los chilenos, qué pasa con los colegios privados subvencionados, etcétera. Esas eran sus preguntas de ella como ciudadana, porque decía hasta ahora la discusión ha sido si Chile es un estado plurinacional, si efectivamente hay A o B en términos de convivencia política respecto al quehacer justamente de las regiones, de tipos de convenciones, si el Congreso va a ser unicameral o no. Y en realidad me decía, yo me movilicé por lo otro, no por esto de acá. Eso probablemente se lo debe estar cuestionando más de alguien, ¿no? Yo creo que sí, que hay un cuestionamiento bastante fuerte de la sociedad chilena, no solamente el movimiento de los amarillos, digamos, ¿verdad? El ciudadano a pie de la calle indudablemente está mirando lo que sale en los medios de comunicación y me imagino que está tensionado básicamente porque un día te dicen, mire, el dinero es propiedad de los trabajadores y al otro día dicen la posibilidad de que te lo expropien. Se generan una suerte de contradicciones en el discurso que a la gente común y corriente le empieza a poner nervioso, digamos. Si se discute si hay propiedad privada o no hay propiedad privada, si hay posibilidad de que te expropien o no te expropien. Entonces, las constituciones no son omnicomprensivas. Las constituciones son grandes ideas, fuerzas que unen a la sociedad, pero uno no puede estar pensando en letras tan pequeñitas como decir, por ejemplo, como alguien me consultaba anoche que estaban discutiendo en la Convención Constitucional, un exalumno mío me pregunta, muy tarde en la noche, dice, ¿será bueno que nosotros aprobemos que el presupuesto podamos modificarlo entre un 3 y un 5% cada año para quitarle poder al presidente? Entonces es una locura, ¿te das cuenta? Porque el Parlamento aprueba un presupuesto y no puede estar discutiendo que las cámaras posteriormente vayan rebajando los presupuestos porque en el fondo vas a tener políticas públicas no financiadas o van a quedar a media. O sea ojalá no prospere, claro, una locura como esa. Y finalmente tendríamos una constitución de este tamaño de grosor, digamos, claro, con tanta especificidad, digamos. No. Ahora, Carlos, y con tu experiencia política y académica, ¿qué visualizas para los siguientes meses, o qué esperas tú más bien para los siguientes meses, tanto en términos de la convención y de la mano también el gobierno de Gabriel Boric, que tendrá mucho que tener o va a tener muchos vasos comunicantes respecto a esto mismo? O sea, yo creo que buena parte de lo que evoluciona en el segundo año, el gobierno va a tener directamente relación o va a estar correlacionado directamente con lo que pase en la Convención Constitucional. O sea, en materia de la Convención Constitucional yo espero que logren un texto que nos convoque a todos. Yo lo veo muy difícil, pero mi expectativa es que cuando veamos el texto todo el mundo diga yo me veo reflejado en eso y esto garantiza que vamos a tener convivencia social, vamos a tener un país más democrático, más profundo y vamos a resolver muchas inequidades. O sea, yo espero eso. Lo más probable es que eso no suceda. O sea, ¿no estás optimista con esa parte? No estoy tan optimista, pero en el fuero interno me gustaría que así fuese, porque si no nos van a obligar a una situación que es impresentable, es decir, apruebo o rechazo. Y en el apruebo o rechazo podemos generar una tensión y una conflictividad social tremenda en el país si vemos que es una constitución que no nos representa a todos. Y eso es muy importante, porque no es lo mismo aprobar una constitución por un 51% que con un 80%. Es democráticamente válido, pero la legitimidad en este proceso es fundamental. O sea, una constitución que el 70, 80%, 90% de la población esté de acuerdo es un triunfo político para el país. Es legitimada, claro, públicamente. Claro, pero un 51%, un triunfo pírrico, absolutamente pírrico. Es una cuestión que abre las posibilidades de cientos de reformas constitucionales en el futuro y un conflicto permanente del país. Pero para el gobierno es más complejo. Porque para el gobierno, tal como se lo escuché al ministro Jackson decir, el resultado de la Constitución, de alguna manera, avala o no nuestro programa transformacional. Si se rechaza o es una Constitución mala,
pichiruchi, mediocres, pero que no sea, indudablemente quedan atados de mano para hacer todo su proceso de transformaciones que han planteado en su programa de gobierno. Por eso, el presidente dijo en algún momento, bueno, cualquier constitución que salga es buena para el país. No es cualquiera. Necesitamos una muy buena constitución. O sea, nos basta un texto que sea aprobado aunque sea malo. No, ese es un desastre para el país. Ese sería una derrota política, histórica para las próximas generaciones de nuestro país. ¿Y qué podría ocurrir ahí? Bueno, va a estar la opción, hoy día están hablando incluso de la tercera vía, ¿ya? No sé si va a prosperar eso, no creo, pero en el fondo un porcentaje importante de la población va a votar rechazo. Yo espero que eso nos genere una tensión social, una conflictividad creciendo en el país. Pero aquí tiene una responsabilidad muy grande el gobierno. El gobierno tiene en sus manos el resultado de la convivencia social. Y eso es fundamental. Dicen, ¿por qué fracasan las democracias? Hay un libro muy importante, se dice, ¿por qué fracasan los países y las democracias? Y en el fondo dice que hoy día los países fracasan no por golpe de Estado, sino que a través de sus propias democracias, que se fagocitan a sí mismos y terminan debilitando sus institucionalidades. Nosotros tenemos que fortalecer ciertas institucionales, cambiar otras, pero no refundar el país. Eso significaría básicamente un retroceso gigantesco para todo lo que hemos avanzado en las últimas décadas. Bien, pues Carlos, podríamos seguir hablando mucho más, estamos en el tiempo, pero era importante hacer un análisis desde la perspectiva académica también de la ciencia política respecto a lo que está pasando en Chile, por cierto, con la Convención Constitucional, con el gobierno que ha iniciado su instalación, y ya le contaremos durante esta semana, imaginamos, nuevos nombres de seremías, porque hasta ahora, insistimos, en Los Lagos al menos solamente existe salud y educación por el momento, más el equipo, por supuesto, directo de la representante del gobierno en la zona, que es un cargo que también desde el Ejecutivo han dicho tiene los días contados, los cargos de delegados presidenciales, por lo tanto todo el poder regional debería recaer en el futuro en los gobernadores elegidos democráticamente. Le quiero agradecer a Carlos Effner, director de vinculación con el medio de la Universidad Austral en el campus Puerto Montt, pero sobre todo porque él es un hombre que analiza la política bajo la perspectiva académica y, por cierto, con su preparación como también doctor en ciencias sociales y políticas. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nosotros le decimos gracias a ustedes también, por cierto, por la sintonía y por lo que significa estar con la televisión regional a través de todas sus plataformas. Nos reencontramos, claro, en cualquier instante con más temas que están relacionados, claro, con el quehacer del sur de Chile y de nuestro país. Hasta pronto.